Muy bien, esta noche he titulado esta enseñanza El poder de la unidad. El poder de la unidad. Y creo que no me equivoco al decir que uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos en esta vida es poder caminar en unidad, es vivir en unidad y es poder entrelazar nuestra vida en unidad con otras personas, tanto en la familia, en la vida personal, en la iglesia y en cualquier circunstancia de la vida. La unidad es una poderosa arma que Dios nos ha dado, por supuesto que sí. Y en esta noche quiero que tú pienses en qué puede ser un factor de unidad en esta vida. Así que quiero que vayamos mirando estos detalles preciosos de esta hermosa enseñanza que he preparado para esta noche y espero que sea de ánimo para tu vida. Vamos a ver, ¿cuántas veces has sentido que nadie te hace caso? ¿Cuántas veces has visto que has iniciado cosas o dices cosas en casa, pero parece que a nadie le interesa lo que tú dices? Y muchas veces esto nos puede llegar a frustrar en la vida porque queremos ser escuchados, queremos ser personas que tal vez intervengan un poco en alguna situación de nuestra vida. O tal vez la opinión que has vertido frente a algo, pues nadie lo ha tomado en cuenta. Muchas veces estos pequeños detalles pueden romper lo más valioso que una persona tiene. Ya puede ser esto en tu vida con tus amigos, puede ser esto en tu vida en la universidad, en tu carrera profesional, en el trabajo que tienes, en el hogar, con tus hijos, tu familia. La unidad. La palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 1 y 4 dice algo maravilloso que me encantaría que tú puedas buscar tu Biblia y puedas encontrar este texto. El libro de Filipenses, el apóstol Pablo, está reflexionando sobre algo muy importante en esta carta y nos está mostrando a nosotros también a través de cuán valioso es sentir esa permanencia de unidad. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, 1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, y si alguna misericordia, completen mi gozo. Hermanos, queridos jóvenes, completen mi gozo, dice. Sintiendo, dice, lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda ni vanagloria, antes bien con humildad, estímense cada uno como superiores, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por los otros. Hay un salmo precioso que también destella sobre esto, pero Pablo nos muestra básicamente algunos detalles de este versículo. Si hay consolación, si decimos tener amor, afecto, misericordia, entonces sentiremos todos un mismo sentir, teniendo una sola cosa en la cabeza y en el corazón. Por eso, el Salmo 133, verso 1, el salmista expresa en un maravilloso destello de su corazón abierto a Dios, y él dice: miren cuán bueno, cuán delicioso es estar juntos los hermanos. Qué lindo se ve cuando todos estamos caminando unidos, con una misma mente, con un mismo corazón. Si hay algo que debilita a un país, si hay algo que destruye una casa, es cuando dos personas empiezan a pensar de una manera distinta, cuando dos personas empiezan a sentir distintas cosas. Por eso es que posiblemente nuestro país está como está, porque no tenemos su mismo sentir. Todos caminamos con nuestra perspectiva, todos caminamos con nuestra ideología, y esto destruye una nación cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando no tenemos esa empatía, cuando no sentimos la unidad y la destruimos. Ahí es donde entra el cataclismo, el caos, el desorden y también las rupturas. Así es, mi hermano, así es, querido joven. Por eso dice el salmista cuando expresa: qué lindo, qué bueno es, cuán delicioso. Y pone una palabra que generalmente usamos para cuando comemos cosas.
porque dice, miren cuán bueno y cuán delicioso. O sea, ¿cómo lo expresa el salmista? Y él dice, delicioso, cuán delicioso es estar juntos, unidos, dice. La pregunta de esta noche es, querido joven, ¿cuán unido estás a tus padres? ¿Cuán unido estás a Dios? ¿Cuán unido estás a tus hermanos? ¿Cuán unido? Tal vez personas que nos están mirando también, pregúntese, ¿cuán unido está usted a su familia? Y dice, ¿cuán delicioso? Y siempre me he puesto a preguntar, si yo tuviese que describir algo delicioso, pues lo puedo plasmar en esta hermosa banana split que puedes saborear, disfrutar y lo comes con agrado, lo ves con agrado. Mira, hermano, cuando el salmista está preguntándose a sí mismo y exclamando esto, dice, ¡qué delicioso! Posiblemente tenía algo en mente cuando estaba escribiendo esto. Bueno, los cochabambinos, para aquellas personas que nos ven de otros lugares, pues, ¿quién no se va a resistir a este manjar cochabambino? ¡Cuán delicioso es probar! Me da mucha pena a las personas que nunca hayan probado un pique macho. Así que es interesante poder ver que el salmista compara la unidad como algo delicioso. ¡Qué delicioso! Es cuando la iglesia camina con un mismo sentir, cuando los líderes de un ministerio, en este caso los líderes de jóvenes, caminan con un mismo sentir, unidos con una misma perspectiva. ¿Cuántas cosas grandiosas podrían hacer para el Señor? Por eso la unidad es algo que no se puede separar. Por eso se llama unidad, porque no se puede separar, no se puede dividir, no se puede disolver. División. Ahora, división significa básicamente dos ideas, dos pensamientos, dos metas, dos lugares distintos. Por eso se llama división. La unidad genera poder. Por eso llamé esto el poder de la unidad. Porque la unidad, mientras más unidos estamos, más poderosos somos. En un hogar será más difícil que la cizaña, que el rencor, que el dinero destruya una casa. Que cuando estamos unidos será difícil disolver un ministerio, un trabajo, cualquier circunstancia que llegue a permear nuestra vida. La unidad es poderosa. La división genera debilidad, destrucción. Y esto es algo que debemos siempre preguntarnos. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 24 en adelante, dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Tal ministerio no puede estar, tal hogar no puede persistir, porque andamos divididos y no unidos. Una casa dividida una casa dividida se destruye rápidamente, pero una casa unida es indestructible. Lo dice también Marcos mencionándonos, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, dice el evangelista. En muchos hogares, cada integrante de la familia tiene un propósito diferente. El esposo, la esposa, los hijos, tanto los pequeños, tus hermanos, querido joven, tus hermanos tienen un propósito. ¿Por qué Dios los ha traído a este mundo? El problema no está en que cada uno tenga diferentes sueños, diferentes perspectivas. Es normal tener diferentes aspiraciones en la vida. Lo que no es normal es que nunca se pongan de acuerdo en lo que querramos hacer en esta vida. Así que cada uno no puede realizar sus sueños individuales sin estar pensando tal vez en el bienestar de la familia. Unidos luchamos, unidos permanecemos, y por consiguiente todas las metas, todos los sueños pueden lograrse cuando todos caminamos unidos. Los ministerios de las iglesias o los ministerios juveniles generalmente se destruyen justamente por este factor, porque no llega a concordar ideas, porque no tienen las mismas visiones. Y por eso una casa dividida no va a prosperar. Por muchas buenas ideas que podamos tener, no va a progresar. Es importante mantener la unidad, y después hablaré un poquito de cómo. Ahora, la unidad es algo que no se puede separar, no se puede dividir, decíamos. Ahora, es verdad que es
inevitable mantener la unidad siempre. En algún momento no vamos a estar de acuerdo, no vamos a poder llegar a esa unidad. Siempre tendemos y tendremos diferentes diferencias como personas, porque también Dios nos ha hecho individuales con relación a eso. Pero siempre hay que buscar un punto de equilibrio para no romper la unidad. Sí podemos tener pensamientos distintos, pero nunca llegar a romper la unidad. Ahora, Satanás, algo que me llama mucho la atención en las escrituras, es que hasta el mismo Satanás, que es perverso, maligno, sabe trabajar en unidad. Oh, sí, mi hermano. En el libro de Marcos, capítulo 3, verso 26, dice la palabra del Señor: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin, dice. Él sabe que la unidad genera fuerza. Su trabajo de Satanás es sembrar discordia en nuestros corazones, es sembrar la semilla del odio, del rencor, para así dividirnos. Él se ha propuesto, es una parte de su trabajo, por eso promueve entre los cristianos divisiones. Cuando una iglesia se divide, oh, es fiesta para Satanás, hay fiesta en el infierno, porque a él no le gusta. Cuando un matrimonio se disuelve, oh, Satanás rebosa de alegría. Cuando dos buenos amigos que por años se han amado, se han tolerado, llega algo, el dinero o alguna semilla de murmuración o alguna calumnia, esas cosas empiezan a dividir y eso trae alegría al corazón de Satanás. Dividir, traer desorden, ese es su trabajo. Para Jesucristo, por eso la unidad fue muy, muy importante. ¿Y por qué estoy hablando de unidad en este tiempo? Porque, hermanos, amigos, jóvenes, después de todo ya nos hemos dado cuenta que es mejor permanecer unidos que divididos, aún en medio de la circunstancia en la que vivimos hoy en día. Lamentablemente, el estar unidos, incluso en medio de una enfermedad, puede sanar y salvar la vida de una persona. Cuán importante es estar unidos, aún a pesar de la tecnología. No estamos todavía en las iglesias físicas, pero qué lindo es que aún muchos de nosotros nos hemos mantenido unidos a nuestra iglesia por medio de una transmisión. Gracias, querido joven, por siempre haber estado en las transmisiones de los cultos de todos los sábados. Sí, los jóvenes nos gusta disfrutar, estar entre jóvenes, jugar en la actividad juvenil, escuchar mensajes, después salirnos a comer una pizza después de la noche. Yo entiendo todos esos detalles, pero qué lindo que aun cuando estamos en nuestros hogares podemos seguir manteniendo la unidad. No rompa jamás la unidad. Por eso Él sabe que la unidad genera fuerza y su tarea es debilitarnos. Miren, es interesante que si usted toma nuestra moneda boliviana, es curioso, todas las monedas en el mundo tienen una leyenda, pero la nuestra es muy representativa. La moneda nuestra dice: la unión es la fuerza. ¿Cuánto bien nos haría a todos los bolivianos nuevamente pensar en este elemento? Que la unidad genera fuerza, porque mientras más desunidos estamos, más débil es nuestro país, más débil es un ministerio, más débil es una familia. Ahora, para Jesús la unidad es muy importante y lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 17 verso 11. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 21. Para que todos sean uno como tú y yo en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El poder de Jesús como hombre estaba en la unidad que él tenía con el Padre. Esa unidad indivisible era importante en su vida. Jesús oraba por unidad y oraba por unidad por sus discípulos. El Evangelio por eso dice: te ruego que se mantengan unidos, que se mantengan unidos estos. Ya no estoy en el mundo, dirá, pero es importante que nosotros recordemos algo.
Dios también trabaja en unidad. Dios también trabaja en unidad. A Él le gusta que estemos unidos. El mismo Señor, siendo un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabe trabajar en unidad. El libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, 26, ahí dice cómo el Padre opera, el Espíritu Santo, el Hijo vivifica. Son elementos importantes de la unidad de nuestro amado Señor. Mi hermano querido, nunca podemos caminar en esta vida desunidos. Siempre debemos estar unidos, arraigados en un mismo propósito, en una misma misión, en una misma fe. Mira lo que dice el libro de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14, dice la palabra del Señor así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu, sean con todos vosotros. Ahí está la unidad, el amor de Dios, dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Ahí está el Dios Trino trabajando en unidad. ¿Qué beneficios trae, por ejemplo, el estar unidos? ¿Qué beneficios nos trae a nosotros el mantenernos unidos? Ya sea en el ministerio, en la amistad personal con una persona, en nuestra familia, etc. Miren, es interesante notar que todos cuando estamos unidos, todos ganamos, porque se persigue un mismo objetivo y una misma meta. Si la unidad compuesta por el hombre, que realmente se une con su par o con su semejante, puede generar una fuerza extraordinaria que hará lograr metas, que llegará a cumplirse objetivos. Por eso también otro de los beneficios de la unidad es que nos podemos ayudar mutuamente, podemos generar fuerza en la ayuda mutua entre nosotros. También otro beneficio es que aprendemos a cuidarnos entre nosotros. Usted puede cuidar de su hermano pequeño, usted puede cuidar de su hermano grande, podemos cuidarnos entre nosotros. Pero si estamos desunidos, si no nos unimos, ¿quién cuidará del uno y del otro? Hay también protección mutua cuando estamos unidos. Nos protegemos entre nosotros. Miren, Eclesiastés capítulo 4, versos 9 en adelante, también dice algo maravilloso. Y me encantaría que puedas buscar tu Biblia para que podamos leer juntos en este verso. Y el libro de Eclesiastés también nos recuerda algo interesante. Y creo que no me equivoco al decir que cada uno de nosotros entendería mejor cuando visionamos la unidad como algo que nace del corazón de Dios. Dice el verso 9: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga, dice, de su trabajo. Porque si uno cae, el otro le va a levantar. Pero ay del que está caminando solo, ay del que quiere estar siempre solo. No, la soledad es mala compañía. Es mejor caminar en unidad. En el ministerio necesitamos trabajar en equipo, en esa unidad del espíritu para lograr las metas que el Señor mismo quiere. Ahora, la unidad también se logra cuando hay un mismo propósito, cuando todos tenemos un mismo propósito. Y es interesante también que Filipenses, capítulo 2, verso 2, nos recuerda este elemento. Acompáñenme en este texto también. Filipenses, dice la palabra del Señor. Capítulo 2, verso 2. Dice: completen mi gozo sintiendo el mismo y sean unánimes en amor, sintiendo lo mismo, y no hagan nada para lastimar a nadie. La unidad se logra cuando hay un mismo propósito. La pregunta es: ¿qué propósitos tienes en tu ministerio, en tu vida, con tu familia? Porque hay gente que va caminando por la vida sin propósitos. Sería bueno replantearse el propósito del por qué estamos caminando juntos. Para esa clase de unidad tenemos que tener algunas actitudes y quiero mostrarles algunas de ellas que seguramente pueden ayudar. Esos beneficios de la unidad. Primero, respeto es un factor de unidad. Respetarnos entre nosotros, a pesar de que pensamos diferente, pero nos respetamos, traerá en nosotros también este factor excelente de unidad.
Así que nunca olvide esto. Y como dice la palabra del Señor en Filipenses, nuevamente, dice, nada hagamos por contienda ni vanagloria, sino estimándonos. Ese es un factor importante que no tenemos que olvidar. También Colosenses nos recordará esto. Tenemos que tener diferencias, pero no muchas, no sustanciales. Pero al mismo tiempo podemos ser deferentes, que es la empatía a pensar que lo que está diciendo la otra persona o lo que está haciendo la otra persona puede también, y siento deferencia hacia esa persona. Ahora, estos factores pueden evitar tal vez incluso algunas cosas. Evitemos como seres humanos el juicio y el señalamiento que muchas veces nos dañan, nos perjudican y destruyen la unidad. Muchas veces podemos destruir a nuestros hermanos con juicios y señalamientos que muchas veces no edifican la vida de nadie. Mire lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y la deferencia es mostrar respeto, cortesía hacia la otra persona. El no respetar a la otra persona o el no ser cortés a esa persona pronto traerá división. Debemos tratar a todos con elegancia, con respeto, tratarnos todos por igual, porque todos somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros somos personas especiales, llamadas por un Dios que realmente desea que caminemos en unidad. No critique, no sea egoísta, no sea envidioso. Si las otras iglesias están trabajando mejor que la suya, ore para que mejoren usted y no critique. Y tampoco se vaya de su iglesia y busque otra, a menos que sea por otras razones. No sé por qué hay tantas iglesias, tal vez numerosas, que hacen muchas cosas y uno quiere tratar de imitar lo que hacen y emitimos juicios contra nuestros líderes, contra nuestros presidentes de las sociedades de jóvenes, cuando muchas veces Dios nos pide ninguna palabra salga de su boca, que no sea la que sea solamente para la edificación. Ahora, vamos más adelante. Todas nuestras palabras para la buena edificación, para la unidad. También otro de los detalles importantes con respecto al factor de unidad es que el Espíritu también proporciona unidad en nuestra vida. Mantengamos un espíritu de unidad siempre, no un espíritu de división. Muchas veces hay personas dentro de los grupos o dentro de nuestros propios amigos, siempre hay uno que tiene un espíritu de división. Cuando todos decimos, hagamos esto, y hay uno que dice, no, yo no creo que esto va a funcionar, yo no creo que podamos hacer esto. Ay, deja ese espíritu de división, ten un espíritu de unidad con tus hermanos, en casa también. Romanos capítulo 12, verso 10 dice la palabra, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiéranse, dice, los unos a los otros. Miren, desde hace más de 5 años que hemos formado redes de amigos, redes de ministerios, donde compartimos muchas veces preciosos momentos, gratos, agradables. Y les hablo en una forma muy personal. He creado grandes lazos a través de redes de amigos que tenemos una misma visión, un mismo objetivo. Y nos gusta, nos apasiona seguir ese objetivo. Nos sentamos muchas veces a comer, a discutir, muchas veces a planificar. Y qué bonito es sentir un espíritu de unidad. Entre todos estos amigos pastores, siempre nos proponemos metas y tratamos de alcanzarlas, y es precioso saber que ninguno del equipo dice, no, yo no creo que no podamos, no sé, no. Todos siempre tenemos un espíritu precioso de unidad. También lo dirá el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 20. Seamos afectuosos unos con otros, dándonos honra, dice. Mas no ruego solamente por estos, dice Juan 17, 20, sino también por los que creen en la palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí,
Y dice el verso 22 de Juan 17, 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, uno así como nosotros somos. Qué lindo es caminar en unidad, qué lindo es forjar la unidad en la fe también. Ahora, el ser unidos no significa que debemos ser iguales. No, por supuesto que no. Muchas veces pensamos que unirnos es caminar todos igualitos, igualitos, como los pollos Panchita o los Burger Kings, donde todo se parece, todos son iguales. No, hermano querido, Dios nos ha dado individualidades maravillosas a cada uno de nosotros y en esas individualidades podemos unirnos. Podemos unirnos. Es lindo poder unirnos en las individualidades personales. Dice el libro de Segunda de Corintios. Acompáñame en este texto. Dice la palabra del Señor, Segunda de Corintios capítulo 10. Nuevamente el apóstol Pablo nos va a recordar estas palabras. Y dice, porque no os atrevemos a contarnos ni a compararnos como algunos que se alaban de sí mismos, pero ellos, dice, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, dice, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medio, dice, para llegar también hasta vosotros. Me encanta, porque a veces uno de los factores que nos desune o que rompe la unidad o nos divide es justamente que todo el tiempo estamos comparándonos. Nos comparamos con el vecino, nos comparamos con la iglesia de al lado, nos comparamos en el trabajo con otro compañero. Siempre estamos comparándonos. Y no, el ser unidos no significa que debemos ser iguales. Por eso Dios nos ha hecho únicos y maravillosos. Y por eso en esta oportunidad, piense usted, mi querido joven, ¿qué está haciendo? No, Dios no nos ha llamado a ser a todos Burger Kings. Si usted va a un restaurante Burger King, aquí en Bolivia, en La Paz, en Santa Cruz, va a Perú, va a China, va a Europa, va en los Estados Unidos, todos son iguales. Los mismos colores, las mismas letras, los mismos parques, las mismas mesas, los mismos colores de los todo es igual. Pero Dios no quiere que seamos Burger Kings. Dios quiere que seamos iglesias vivas, ardientes, tal vez distintas, pero con un mismo objetivo, con una misma meta, con un mismo corazón. Por eso, mi querido joven, ¿cuán unido estás tú a tu familia? ¿Cuán unido estás a tu iglesia? ¿Cuán unido estás a los propósitos en tu liderazgo? ¿Cuán unido estás caminando con el propósito y la visión de tu iglesia? Creo que todos tenemos que pensar esto. Ahora que muy pronto volveremos a las iglesias, debemos pensar cuán unidos estamos realmente como iglesia. Cuán fortalecida está nuestra unidad en este tiempo. Hoy es tiempo para pensar en ello. Así que para que seamos uno en Cristo, necesitamos estar unidos. Y otra vez, unidos no significa que no pensemos diferente. Podemos pensar diferente, pero nunca romper la unidad. En esta maravillosa noche que Dios nos regala, es importante que pensemos si como hijos de Dios estamos dividiendo o estamos uniendo. Porque muchas veces con nuestra crítica o con nuestro juzgamiento o con nuestra pasividad podemos dividir y podemos sembrar incluso esa semilla de ese espíritu de división y no tener un espíritu de unidad. Necesitamos tener un espíritu de unidad, así como Dios y Cristo tenían, el Padre y el Hijo en unidad. Ahora el deseo de Jesús es que usted y nosotros caminemos en unidad. Conozco muchos casos de muchas familias que papá está por un lado, mamá está por otro lado, los hijos por otro lado. Yo no sé qué fuerza hace ese hogar cuando todos caminan por diferentes lugares. No consiguen metas reales y una casa dividida no prospera, dice su palabra.
Necesitamos estar unidos, arraigados. Y le voy a invitar a que en esta noche, querido joven, querido hermano, tú decidas, porque esto también es una decisión. Yo decido tener un espíritu de unidad. No quiero romper la unidad. No quiero quebrajar la unidad que tanto le ha costado a Jesucristo. Oren los unos por los otros. Ahora, pregúntese también en el nombre de Jesús y diga: queremos ser uno, Señor. Queremos ser uno. Y muchas veces nos hemos puesto en el papel de jueces, donde criticamos incluso las iglesias, criticamos al líder, criticamos al pastor, y no saben que ese es el propósito de Satanás: destruir la unidad que tenemos, que nos cuesta mucho lograrla. Y cualquier cosa externa puede romper la unidad, un chisme, un mal comentario, una difamación. Por eso es importante que nosotros, para que seamos uno en Cristo, tenemos que tener un espíritu recto delante de Él, una mente renovada. Hermano, lo bendecimos. Querido joven, te bendecimos, pero también deseamos que tú seas de bendición para otros. Nunca pierdas el espíritu de unidad. Tratemos con deferencia, aunque no estemos de acuerdo, seamos amables, corteses con nuestros hermanos. Muéstrele respeto, muéstrele cortesía, trátelo con elegancia, con deferencia. Aunque muchas veces sus pensamientos sean distintos, respetémonos en la diversidad, también hay unidad. Así que en esta noche, querido joven, quiero sembrar esta semilla en tu corazón. Por eso dice el apóstol Pablo, recordando la carta a Filipenses: completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa, y no mirando cada uno lo suyo propio, sino el de los demás. Así que completemos el gozo del Señor, sintiendo lo mismo. ¿Cuántos pueden decir esta noche que ya sienten el deseo de volvernos a unir, incluso físicamente, en las iglesias? ¿Cuántos estamos deseosos de que esta unidad puede ser tan poderosa que podemos conquistar nuestra ciudad con el Evangelio de Jesús, nuestra nación y el mundo entero, si solo estuviésemos unidos? Porque aún en medio de nuestras diferencias como iglesia, hay cientos y millones de iglesias que no podemos llegar a unirnos en cosas tan sencillas y elementales como alcanzar a los perdidos. Por eso es importante: sientan lo mismo, ámense con un mismo sentir, con una misma cosa en Cristo Jesús. Quiero orar esta noche. Y tú puedes hacer una decisión esta noche de decir: pastor, yo he entendido este mensaje y deseo y pongo, Señor, en mi corazón mi deseo de ser un factor de unidad, no de división. Propositivo, no negativo. Yo quiero hacer esto, Señor, en la iglesia. Quiero hacer esto en mi casa. Quiero hacer esto en mis grupos de amigos. Ora conmigo y dile: Señor, queremos darte gracias, Padre, por esta noche preciosa. Por cada joven, por cada hermano que ha mirado esta transmisión, por cada persona, Señor. Yo no sé cómo viven en sus vidas diarias. Yo no sé cómo están en sus hogares. Yo no sé cuál es la realidad, Señor. Pero espero, Señor, que cada uno de estos jóvenes y hermanos puedan entender que el factor unidad es un factor poderoso, que tú mismo sabes, Señor, que teniendo este mismo sentir, las cosas que no llegaríamos a hacer en tu nombre. Ayúdanos como iglesia a ser unidos. Ayúdanos a ser unidos como familia. Ayúdanos a ser unidos en el ministerio. Ayúdanos a ser unidos entre amigos. Ayúdanos, Señor, a nunca sembrar la semilla de división. Ayúdanos a hacer ese espíritu de unidad. Que cada vez que hablemos, que cada vez, Señor, que alguien hable en el equipo, pueda sentir ese factor de unidad.
Te pido, Señor, por cada joven, por cada señorita, por cada hermano. Restituye la unidad, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, querido joven. Así que ya sabes, mantén un espíritu de unidad y no de división. No seas quejoso. Anímate. Aunque no te guste la idea, mantén ese espíritu de unidad para que sigan creciendo como líderes, como ministerios, puedan seguir creciendo por la gracia de Dios en todos los factores que sean necesarios. Así que en esta noche te bendigo mucho.